sobrenaturales. Sí, perdón, que creo que le he dado a un No, botón. ya está, he sido yo. Ah, vale. Bien. Ah, sí, bien, entendido, vale. Por elementos sobrenaturales me refiero a aquellos elementos mágicos que exceden lo que sabemos sobre la propia naturaleza, sobre la propia vida, los elementos mitológicos, los elementos de la cosmogonía, de cómo se creó el mundo. Entonces, si recordamos, en la literatura grecolatina, por ejemplo, la presencia de los dioses era bastante habitual y se asumía con perfecta naturalidad, ¿no? Y luego a lo largo de toda, por ejemplo, si pensamos en la literatura española, a lo largo de toda la literatura española, los elementos mágicos, los elementos sobrenaturales y mitológicos estaban presentes sin ninguna tipo de problema ni para los personajes ni para los lectores. Sí que hay una cosa importante que hay que tener siempre en cuenta y es que tanto el concepto de lo sobrenatural, lo que va más allá de las leyes que creemos, que conocemos, que funciona la naturaleza, como el concepto de realidad cambia y de maravilloso, por lo tanto, de lo maravilloso, cambia a lo largo de la historia. Cambia a lo largo de la historia porque pensemos lo que podría suponer para una persona incluso vamos, del siglo XVIII, del siglo XIX, de la Edad Media, y no digamos de la prehistoria, un móvil. Un móvil le parecería completamente sobrenatural, mágico y maravilloso. Con lo cual, la idea, cuando hablamos de realidad, no es que no voy a negar la realidad en absoluto, pero sí que la realidad cambia, la idea de lo real y de lo sobrenatural y de lo maravilloso entendido en literatura como lo sobrenatural, cambia a lo largo de la historia, ¿no? Se va reacomodando a lo que realmente está, a los cambios históricos y a los cambios tecnológicos y científicos. Es sobre todo a partir de la Ilustración y de la Revolución Industrial en los países donde se da, en los países donde se da, Europa y lo que llamamos Occidente, cuando la separación entre lo real y lo irreal, lo sobrenatural y lo natural, lo racional y lo racional, se pretende hacer más clara y más sólida en el sentido de que el siglo de la Ilustración, que a mí me parece fundamental, con sus luces y sus sombras, me parece fundamental para nuestra historia, para la historia de la humanidad. Pero los hombres ilustrados lo que querían era desterrar la superstición, querían desterrar lo mágico, lo sobrenatural a su dominio y abogaban por la razón y por la ilustración. Todo esto hablando en términos generales. De hecho, luego vendrá el romanticismo a decir todo lo contrario. Y además es un momento de un auge de lo científico y con la revolución industrial de lo tecnológico. Ahí es donde se crea el género de ciencia ficción. De hecho, se considera, aunque hay debate, pero que una de las obras pioneras o de las primeras obras es el Frankenstein de Mary Shelley de 1818, porque es una obra que aunque todavía recoge lo gótico, el terror y lo fantástico, pero ya hay un intento de hacer creíble lo que es la criatura monstruosa con una explicación un tanto científica, que no se explica demasiado, ¿no? Se puede pensar que es a través de la electricidad o tal, pero bueno, ya es un científico el que da vida a la criatura, ¿no? Construye la criatura. Y a partir de ahí ya surge, sobre todo en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, la ciencia ficción, aunque hay antes antecedentes, siempre hay antecedentes, porque el pensar, especular sobre el futuro o sobre viajes a otros mundos, como a la Luna, pues es algo lógico, o sea, que es esperable en la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo,
a principios del siglo XV, Cristina de Pizan escribe La ciudad de las damas, que es una utopía, una de las primeras utopías feministas, ¿no? Bien, entonces, ya digo, a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, sobre todo, al final de la Ilustración y de la Revolución Industrial, se produce lo que yo llamo una trifurcación. Continúa la literatura de lo maravilloso, la literatura de lo sobrenatural, de lo mágico, de las hadas, de las sirenas, de los centauros, de la mitología, que es una literatura donde lo sobrenatural está normalizado y naturalizado, lo aceptan los personajes, lo aceptan los lectores, y se da mucho en la literatura infantil. Pero no solo en la literatura infantil. Ana María Matute, en Olvidado Rey Vudú, hace literatura de lo maravilloso para personas adultas. Esa literatura continúa, la que viene desde los albores de la historia, pero luego se crea este otro género, la ciencia ficción, que presenta los cambios y lo que podemos considerar sobrenatural, porque va más allá de lo que conocemos, como algo posible. Lo que define la ciencia ficción es el novum. El novum es un cambio tecnológico, científico, pero que no necesita ser siempre científico ni tecnológico, es muy normal, muy frecuente, pero no siempre. Puede ser un cambio político, social, cultural, religioso, incluso biológico. Pues es un cambio, el novum, algo nuevo que en un espacio hay un espacio que no es el presente y el pasado histórico, es el futuro, es un presente alternativo, es un pasado alternativo, pero no es el presente y pasado histórico que conocemos, puede ser un futuro muy próximo, por ejemplo, o un futuro muy lejano. Bueno, pues este novum se presenta como posible, racionalmente posible, y a partir de ahí se especula, la literatura especula. Es decir, una cosa es una bola de cristal donde la bruja ve el futuro porque es mágico, es algo mágico, y otra cosa es un ordenador. Pero la máquina del tiempo es un invento que se consigue a través de la ciencia y la tecnología y nos permite viajar al futuro, al pasado, donde queramos. La nave espacial, que nos permite viajar a otros mundos, o cualquier otro elemento, porque dentro de la ciencia ficción el novum puede ser un elemento concreto, puede ser un robot, un androide que cobra vida, puede ser un mundo entero, puede ser una sociedad entera, como en el caso de Zamiatin, que por cierto, al hablar del robot, sí, eso es un buen ejemplo de cómo funciona la ciencia ficción a diferencia de lo mágico. Pensemos, por ejemplo, en el golem, en la criatura formada a través del barro, ¿no? A la que una fuerza sobrenatural da vida a través de la magia, o en las estatuas que cobran vida, o en Pinocho. Yo siempre pongo el ejemplo de Pinocho. Pinocho es una criatura de madera a la que un hada le da vida. Eso todavía pertenece al dominio de lo maravilloso, pero el robot es de ciencia ficción porque ya está justificado por la ciencia y la tecnología, lo cual no quiere decir que siempre sea creíble. Puede ser más o menos verosímil, a lo mejor no nos lo creemos, pero una cosa es que lo creamos, quienes lo leemos, y otra cosa es cómo lo presente la novela. Bien. Y luego estaría la literatura de lo fantástico, que es la literatura con tintes de terror, en donde siempre hay un conflicto permanente entre lo real y lo irreal, entre lo racional y lo irracional. Eso sería ya para hablar en otro momento. Bien, la ciencia ficción es una literatura de lo posible, se especula a partir de ese cambio, de ese novum, y es un cambio científico-tecnológico, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, la obra de Zamiatin es ciencia ficción porque hay un novum, que es un novum social, un novum político, una nueva sociedad. Bien. Dentro de la ciencia ficción hay diversos subgéneros.
hay subgéneros que están más cerca de lo maravilloso, las historias de aventuras espaciales, los superhéroes, que algunos están dentro de la ciencia ficción. Por ejemplo, Superman venía de otro planeta. O pensar en Star Trek, en la Guerra de las Galaxias, que son aventuras, entonces tienen muchos elementos de lo maravilloso, aunque intentan presentarnos que es en otro mundo, en otro planeta, que hay naves espaciales. Y luego estaría la ciencia ficción más científica, lo que se llama la ciencia ficción dura, que se intenta acercar más a lo científico y a lo más posible, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando de ficción, o sea, que va a haber elementos de ficción. Y luego hay una ciencia ficción de tipo social, donde está la ciencia ficción, hay una ciencia ficción feminista, hay una ciencia ficción militarista, antimilitarista, antropológica, de todo tipo. Y dentro de este campo de la ciencia ficción social estarían las utopías y distopías, que muy brevemente, porque tampoco me quiero enrollar mucho, la utopía sería un futuro, es imaginar literariamente un futuro mejor. Y la distopía sería imaginar un futuro peor, normalmente mucho peor, porque normalmente la distopía siempre usa o casi siempre usa la hipérbole, es decir, magnifica los miedos que tenemos en el presente, las amenazas, porque la ciencia ficción realmente adivinar el futuro lo adivina poco. En general lo ha adivinado muy poco. Lo que sí que plasma son nuestros miedos proyectados hacia el futuro, ¿no? Las amenazas que vemos en la sociedad. Entonces, la distopía sería es un futuro, dicho muy coloquialmente, un futuro chungo, muy chungo. Pero ese futuro, o sea, lo distópico puede, en una ficción pueden aparecer elementos distópicos o puede ser una distopía total. O sea, toda la obra una distopía. ¿Por qué digo esto? Porque los elementos distópicos son muy normales en cualquier ficción, porque claro, una ficción supone un conflicto. Hombre, hay obras que no tienen conflicto y imaginemos una historia donde todo el mundo se lleva bien, en la sociedad es perfecta y todo maravilloso. Sí, se puede plantear, ya lo han hecho los pensadores a lo largo de toda la historia desde Platón. Pero lo normal es que tenga elementos distópicos, elementos negativos. Estoy hablando de ciencia ficción, aunque bueno, lo distópico ya se ha extendido a más géneros. Pero pensemos en Black Mirror. Black Mirror, esta serie, tiene muchos elementos distópicos y pero no es una distopía total, como puede ser Zamiatin o como las distopías más clásicas, que son pues el Fahrenheit de Bradbury, el 1984 de Orwell, la obra de Zamiatin y Un mundo feliz, sí. Una cosa que sí que me importa señalar es que es mucho más difícil escribir utopías que distopías. Es mucho más difícil escribir utopías. ¿Por qué? Porque una utopía perfecta es muy difícil, porque los seres humanos va a ser difícil que nos pusiéramos de acuerdo con lo que sería una utopía para todas las personas. Por eso hay una autora española, Sofía Rey, que ha escrito hace poco una novela, Neuropía, y luego se la apunto en el chat, en la que inventa un mundo donde hay muchas utopías, muchos lugares, espacios utópicos para que cada cual elija la que le gusta, ¿no? Un signo de nuestra sociedad, o sea, la dificultad de lo utópico de ponernos de acuerdo en cómo querríamos esa utopía y no ver solo los fallos, porque utopía perfecta no la hay. Pero lo distópico está mucho más extendido y hasta el punto, y con esto terminaría porque me parece, quiero que habléis, luego luego yo puedo seguir participando en las preguntas que queráis hacerme. Vamos a ver, la distopía tiene varios grandes posibilidades o modos. Por ejemplo, hay distopías apocalípticas que son las que reflejan que se nos viene encima un desastre
que puede ser un meteorito, puede ser una glaciación, puede ser una guerra nuclear. En ese sentido hay una distopía maravillosa que es Hielo de Anna Kavan, que os la voy a apuntar también en el chat, que es una obra muy poco conocida y absolutamente magistral. Una antidistopía, distopía apocalíptica verdaderamente alucinante, con una historia muy curiosa, esa novela de la novela y su autora. Y por otra parte hay distopías posapocalípticas, que son cuando ya ha ocurrido el desastre, lo que queda después, que normalmente es poco, es como la barbarie, eso es una de las cosas más frecuentes. Tipo Mad Max, ¿no? Por citar películas que a veces nos pueden ser más familiares. Y luego están las distopías de tipo social, por ejemplo, las de principio del siglo XX, las distopías que muestran sociedades totalitarias. Que esto fue el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, la primera, hasta la Guerra Mundial, porque después de la Guerra Mundial pocas ganas quedaron también o sea, fue un momento muy de cambio para todo lo literario. Es decir, todas las ideas, socialismo, anarquismo, comunismo, que surgen a finales del siglo XIX y del siglo XX, se reflejan bien en utopías, bien en distopías, en toda Europa. También en España, es un género que se cultivó mucho y por grandes autores. O sea, yo no soy especialista en ese tema, pero está estudiado, ¿no? El tema utópico y distópico de finales del siglo XIX y principios del XX en Europa, antes de que llegara la ciencia ficción estadounidense con sus aventuras y su guerra de las galaxias. Entonces, en este tipo de distopía que habla de totalitarismos es muy típica del principio del siglo XX. ¿Qué es lo que ha pasado con la distopía después? Pues lo que ha pasado con la distopía después es que se ha masificado. Me estoy leyendo un libro súper interesante que también os apuntaré. Me ha gustado mucho, no es muy profundo, pero da una buena visión de un hombre que se llama Francisco Martorell, que es contra la distopía, en que habla efectivamente de que al final lo distópico nos gusta mucho, nos atrae, pero se devalúa un poco. O sea, es lo típico de que al final se comercializa, es una moda, como es una moda todo el mundo empieza a escribirlo, y al final se pierde la esencia de lo distópico, que es hacer una profunda crítica política y social a determinados aspectos o peligros de nuestro mundo. Y al final se queda pues en esa situación tan actual de que todo el mundo considera que está viviendo en una distopía y que ella es la víctima de una distopía y que todos los demás o todos los sistemas son totalitarios, ¿no? O sea, al final lo distópico hay una masificación y una devaluación que hace que tanto la ultraderecha como el negacionista del COVID, como cualquier otra persona, piense que está viviendo en un totalitarismo nazi y que todo es muy distópico y lo persiguen. Pero eso es otro tema, eso es un tema de cómo han evolucionado las distopías y cómo ahora sería necesario mucho más plantearse lo utópico y las utopías. Pero desde luego la importancia de lo distópico y también del utópico en la primera mitad finales del XIX, primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial en Europa es formidable y también en España. Y en ese sentido la novela de Zamiatin es muy representativa. Y acabo con referencia a otra novela posterior que tiene que ver con la de Zamiatin, que es Ayn Rand, la famosa mujer rusa que se fue a Estados Unidos y era partidaria de una libertad absoluta ultraliberal, que es Himno. Se titula al principio Vivir y luego Himno. Y esa es una novela más corta, a mí me gusta más literariamente, me gusta más que la verdad, a mí Lola, se te está yendo el sonido y te has quedado. Pero para sí, ¿perdón? Que se te ha ido un poco el sonido, ¿eh? Y a veces ya voy. Sí, ahora oigo mucho ruido. ¿Sí?
¿Me oís Sí, bien sí, ahora? te No oí sé qué ha pasado. regular, regular. A ver, ¿me oís bien ahora? Se oye un eco ahí extraño, pero vale. Sí, ahora, vale. No sé dónde me he quedado. Solamente quería terminar comentando otra novela que incluir en Fahrenheit, Un Mundo Feliz, 1984 o nosotros, que es Himno de Ayn Rand, que es esta autora rusa que se fue a Estados Unidos y es partidaria de lo ultraliberal, que fue además como musa de Ronald Reagan. Es una cosa curiosísima esta obra, que primero se tituló Vivir y luego cambió el título. Y es una obra muy interesante también y en esa misma línea. Entonces, no hablo más porque no quiero enrollarme mucho y luego cualquier cosa me preguntáis y mientras voy a escribir los títulos que he dicho en el chat. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por, por, por la lección que nos has dado. Mirad, para que haya pronto el coloquio, pues yo ya me centro en Samia Ting y en la novela. Como os he dado algunos papeles, pues bueno, pues yo me remito a ellos para hablar de lo que fue la literatura soviética hasta el 34. Yo siempre cito lo del 34 y ahí os di el enlace con el primer Congreso de Escritores, porque es que ahí es donde llegó el comandante y mandó a parar, ¿entendéis? O sea, que a partir de todo lo que Zamiatin está sufriendo, pues todo eso se acaba en el 34, donde se dice que no, que la literatura tiene que estar al servicio de la revolución, entendida como lo entendían los burócratas. Pero como tenéis el discurso del primer congreso, pues ahí os lo doy. Bien, en España, Zamiatin, también os he dado la bibliografía que hay sobre él. No es mucha, pero bueno, es bastante, aunque todo el mundo dice que lo más importante es esta novela. Estas otras que hay aquí, pues bueno, las tenemos. A mí sí que me interesó mucho la carta que escribe a Stalin. La carta que escribe a Stalin, porque revela muy bien quién era Zamiatin y qué es lo que él quería. Solo 2 párrafos. Sé que tengo la mala costumbre de decir en un momento determinado no lo que podría resultar conveniente, sino lo que estimo que es la verdad. En particular, nunca he ocultado mi actitud hacia el servilismo literario, el vasallaje y la hipocresía. Consideraba y sigo considerando que eso rebaja tanto al escritor como a la revolución. Él dice que piensa, que quiere volver, espero poder volver para servir a la literatura con grandes ideas sin tener que actuar de lacayo de gente insignificante. Es decir, él es consciente de su valía y de lo de los otros, apenas cambie la opinión, aunque solo sea en parte del papel del escritor en nuestra patria. Efectivamente, pues nunca pudo volver. Y sobre todo esa frase dice que estoy condenado a muerte porque físicamente no estoy condenado a muerte, pero si un escritor me prohíbe escribir, es como si estuviera muerto. Bien, en algunos textos que yo he conseguido leer y en el propio cuento que os envié, que es un cuento muy significativo, él dice varias veces que la literatura entiende la literatura como un combate contra la calcificación, la esclerosis, el encapsulamiento, el enmohecimiento y la aquiescencia. Es decir, la literatura es como una revolución. Y dice en otro momento, en un artículo que se llama Tengo miedo, del año 21, dice, una literatura genuina puede existir solo donde la hacen no unos plumíferos laboriosos y serviles, sino los locos, los herejes, los anacoretas, los soñadores, los sediciosos, los escépticos. Esto de Tengo miedo me recordó ahí, es que los parecidos son sorprendentes. En Cuba, la Cuba de la Revolución, ocurrió los primeros años lo mismo que ocurrió en la Revolución Soviética. O sea, una explosión de creatividad, en todos los aspectos. En la bibliografía os citaba este libro, el catálogo de Caballería Roja, que sigue siendo
un libro extraordinario y que demuestra la riqueza de aquella época. Bueno, pues en Cuba ocurría un poco lo mismo, hasta que hubo también un congreso de escritores que lo presidió Fidel y la mesa tenía una pistola y dijo aquella frase famosa de con la revolución todo, contra la revolución nada. Uno de los escritores más importantes que había entonces en Cuba, junto a Lezama Lima, era Virgilio Piñera, que era un hombre pequeñito, mariquita, y muy miedoso, pero era muy importante. Estaba en la primera fila. Entonces Fidel dice, bueno, a ver, ¿qué tenéis que decir? Venga, a ver, Virgilio, ¿tú qué dices? Y dijo Virgilio, yo Fidel, yo que tengo mucho miedo. Y justamente tenía miedo como tenía miedo Zamiatin en el año 21. Bien, ¿qué es la que él dice, ya lo último, él dice que su novela, en una entrevista en Francia, dice, es una advertencia contra el doble peligro que amenazaba a la sociedad, el poder hipertrofiado de las máquinas y el poder hipertrofiado del Estado, dijo él. Y en otro momento dijo que mi trabajo, que esa novela era su trabajo más burlón y más serio. Bien, como ya son las 12:30, yo casi prefería dar la palabra a todos vosotros para que a mí, yo por aquello de la ordenación, prefería, si hay preguntas a las que Lola pueda responder más referidas a todos los conceptos que ella nos ha dicho, que sean los primeros en los que empiece la discusión y después otros sobre la novela. Yo no os quiero yo ya dar las pautas, ya irá saliendo todo. Vale, Pepe. No, sí, yo quería decir que cuando habléis os acordéis de activar el micrófono porque ha cerrado a todos. Es decir, que cada uno dé a su micrófono, hable y luego lo cierre. Gracias. Bueno, no sé, lo que nos ha dicho Lola es que para mí estaba tan claro y o sea, el paso de lo fantástico a lo científico y Sí. las variedades de eso, que a mí no se me ocurre decir nada, preguntar nada más porque, bueno, en síntesis estaba todo bastante claro. No sé si en uno de los correos os reenvié algo que me había dicho Carlos Cegarra, que había visto la película Metrópolis, y le recordaba muchas de las escenas de la novela. Yo la volví a ver anoche y es estremecedora. Si alguien no la ha visto, de Fritz Lang, Metrópolis, y bueno, lo que es el mundo de la máquina, pero además, sobre todo, es que tiene un diseño futurista que es, bueno, a mí me parece, y hay momentos en los que pasan los trabajadores de la misma manera que pasan en la novela. Hay un artículo que yo os envié en el que un comunista, Stoller, un comunista alemán que va a la Unión Soviética y siempre fue comunista, no lo escribió como algunos otros que después renegaron. Él dice, en el artículo que yo he leído, dice lo siguiente, dice, Stoller describe cientos de bancos grises idénticos con cientos de hombres y mujeres entrenándose con idéntico vestuario, obedeciendo instrucciones impartidas por señales electrónicas de las máquinas. Ellos se aproximaban a los bancos de trabajo en columnas, realizaban pruebas al unísono, en niveles graduados de dificultad. Su maestro era una máquina a la que se ataban los brazos de los operarios hasta que estos eran capaces de trabajar de manera independiente. Porque una de las cosas que a mí me sorprendió y me ayudó mucho a entenderlo, el artículo este que yo cité el primero, el de Benjamin Buckley,
el caso Ziamatin, es que por lo visto, en la Unión Soviética se instauró una forma muy peculiar de taylorismo. Es decir, que eso que yo creía que era más de la sociedad que critica Metrópolis o la película de Tiempos Modernos de Chaplin, en la Unión Soviética hubo un personaje que se llamaba Gastev, que teorizó todo eso y en la Unión Soviética se llevaba a cabo una política de trabajo de ese tipo, que yo lo desconocía. Es decir, y eso explica el que él quería hablar del poder hipertrofiado de las máquinas. Bueno, parece ser que ya hay tres. Hay dos manos levantadas, Antonio primero y después Concha. Y luego Charo y Derek. Vale. Venga, Antonio. Una pregunta que me viene casi de mi infancia, para Lola Robles. Julio Verne, dentro de todo eso, ¿dónde lo clasificas? ¿Dónde lo sitúas? Bueno, eso es un debate impresionante que hay dentro de la ciencia ficción, pero a nivel casi de pegarnos, porque hay gente, o sea, dentro de los críticos y tal de la ciencia ficción que dicen que no, que Julio Verne no escribió ciencia ficción porque realmente él conocía también que hacía novelas científicas, porque conocía también lo que es la ciencia, los cambios, los adelantos que se iban dando en su época, que era todo ya cosas que se podían dar. Normalmente se le considera un precursor. Yo le sigo considerando un precursor de la ciencia ficción. Yo cuando era niña era una apasionada de Julio Verne a unos niveles exagerados. Para mí, vamos, hizo feliz mi infancia. Y es verdad que está en ese momento en el que él podía documentarse mucho y hacer una novela más bien científica que futurista, pero es un precursor, desde luego, uno de los grandes y además de las aventuras, o sea, a mí, claro, me parece maravilloso. Entonces yo le defiendo y siempre digo que no, que a él hay que incluirle como precursor completo de la ciencia ficción, pero es verdad que ese debate se da, ¿eh? Que hay gente que dice que no, que solamente escribió alguna novela que se puede calificar estrictamente de ciencia ficción. Sí. Concha. No, Concha, date el altavoz, Concha, date el altavoz. Sí. Ya lo digo, ¿verdad? Que quería pedirle a Lola que si podía darnos algún título de alguna novela buena que sea feminista y alguna que sea antimilitarista, de ciencia ficción, por supuesto, y algún escritor o alguna escritora más que pueda ser muy recomendable, por favor. O si quieres nos lo pones en el chat, lo que quieras, pero por lo menos dinos algunas, haz el favor. Oye, vale. Mira, Concha y Lola, aparte que lo digas, no nos empeñemos en apuntarlo. Tú, además, nos lo explicas ahora, luego me mandas a mí un correo con todos los datos y ya lo has pensado y yo lo remito. Pero explícanoslo ahora, pero no os empeñéis en apuntarlo, que ella me lo manda por correo y os lo remito. Concha, por favor, baja la mano. Es verdad, y además Concha de Sena me lo había dicho, pero sí. Me lo había dicho Concha, pero no me ha dado tiempo a todo porque, por ejemplo, dentro del feminismo está la distopía, que una de las más clásicas sería el cuento de la criada de Margaret Atwood. Eso sería una distopía clásica, pero yo os puedo recomendar alguna otra como Lengua Materna, que para lingüistas le encantará, que es una sociedad donde también ha habido una involución y las mujeres prácticamente vuelven a ser esclavas, pero también se mezcla con el tema de la lingüística y del contacto con extraterrestres. Y Ursula K. Le Guin, que es una de las grandes del género, escribió utopías como Los desposeídos, muy interesantes. Entonces, sí, eso yo te hago un correo y os doy algunas sugerencias. En cuanto a antimilitarismo, hay varias cosas. A mí hay una obra de un autor, Joe Haldeman,
que es La guerra interminable, que a mí me gustó muchísimo. O sea, que muestren el horror de la guerra se da mucho porque hay algunos que les gusta mucho lo que es lo bélico. Por ejemplo, y ahora no me va a salir el de Forastero en Tierra Extraña, ahora no me acuerdo de quién es el autor, pero hay un autor que le encanta, el de Tropas de Heinlein escrito. Ese era un forofo de Tropas del Espacio, sería todo lo contrario. Entonces, eso sí, te hago una lista como de recomendaciones. Vale, gracias, Sí, Lola. sí, sí. Bueno, Charo, Derek. Yo quería comentar, sobre todo, ya ha salido mencionada precisamente el cuento de la criada, que es en esa línea iba, como distopía. Es gracioso porque la distopía que más miedo da es la que es más próxima y la que tú ves como mucho más factible, que es el caso de Margaret Atwood, ¿no? Sí. Esta, por ejemplo, la de nosotros lo estamos planteando en el año 3000 y pico, o sea, 10 siglos posteriormente al momento que se escribió. Entonces, aunque hay tantas referencias que se alejan, que son imaginativas, que en algún momento te pierdes y hace que no, los personajes son un poco satíricos, a veces la descripción física es muy difícil de imaginar, no sé, que yo tengo muy poca imaginación, pero ni cómo es, yo qué sé, el D503, ni la O90, ni el personaje sinuoso. Es difícil hacer una imagen mental de cómo serían físicamente esos personajes porque son completamente distantes a lo que nosotros somos. En cambio, tú si ves en el cuento de la criada cosas que dices, uy, con el trumpismo esto podría pasar de aquí a 40 años, ¿por qué no? O sea, podría suceder, cae dentro de lo factible y todo es física y materialmente algo que tú puedes visualizar muy, muy fácilmente. Mejor si no has visto la serie, porque al final la serie televisiva te acaba distorsionando la imagen que tú tienes, como pasa muchas veces con los libros de ficción tipo El Señor de los Anillos. Lo peor es haberlo visto una vez en película o en dibujo, porque a partir de ese momento tu imagen mental, cuando lo has leído, ha desaparecido, ¿no? Te lo ha borrado. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de estas distopías, que es la perversión del lenguaje. Como conceptos tradicionales de los que todos de repente pasan a tener un significado completamente distinto. No sé, cosas del tipo la marcha de las tablas de la ley, el patrón maternal y el patrón paternal, la hora del asueto personal, el benefactor, el número de los números, ¿no? Los guardias. De repente todo esto pasa a significar una cosa diferente. En algún momento te dicen los sueños, los clasifica como unos sueños son una grave enfermedad psíquica. La inspiración es una forma de epilepsia, ¿no? Es decir, que utilizan el mismo término, pero pasa a significar algo totalmente distinto. Entonces es muy curioso porque ahora mismo no me acuerdo de los de Margaret Atwood, de los testamentos, el cuento de la criada, también todos los términos que nosotros conocemos en un significado, un concepto determinado, pasan a modificarse y ya son conceptos nuevos, pero utilizando la nomenclatura antigua, con lo cual esa especie de perversión del lenguaje de los sistemas distópicos me llaman muchísimo, me da mucha risa leerlos, da mucha risa y da mucho miedo al mismo tiempo, porque piensas, sobre todo las distopías que se refieren a algo que podría suceder en como máximo 100 años, ¿no? Que puedes verlo al alcance de la mano como posibilidad, pues da mucho más miedo que esta, que está demasiado alejada y da un miedo relativo, porque lo ves demasiado ficción dentro de la distopía. La distopía más cercana, como yo que sé, Fahrenheit, por ejemplo, bueno, es una cosa que en última instancia, hace muchos años que la leí, me pasa lo mismo con El Mundo Feliz y con el 1984, son novelas que leí primero cuando estaba estudiando en la universidad, pero que te han dejado marcado y llaman la atención. Y en su momento, pero por ejemplo, el cuento de la criada, que es la más reciente, da mucho miedo leerla, porque precisamente porque se refiere a un futuro mucho más inmediato, lo ves venir, es mucho más parecido a tu realidad y piensas que eso puede suceder. Y en todos los casos me llama especialmente la atención la perversión del lenguaje, ¿no? El cambio de concepto para un mismo término que conocemos en un sentido que de repente pasa a ser modificado por el decreto ley, evidentemente, ¿no? Y solamente eso no quería comentar. A mí esta novela también en algunos momentos me resultaba pesada porque lo ves demasiado distante y hay que tener una imaginación, que es todavía sin extirpar, por fortuna, mucho más poderosa de lo que yo tengo. Entonces no visualizas tan fácilmente lo que te están contando, ¿no? Nada más.
Sí, sobre esto de la perversión del lenguaje, y así yo doy pie a más cosas, sobre todo a través de la ironía. Yo creo que la ironía es aquí el elemento fundamental para entenderlo. La ironía está precisamente en los nombres que pone, en la manera en la que utiliza las palabras justamente para significar muchas veces lo contrario. O sea, tú estás leyendo lo que él está diciendo, que parece que es lo que él cree, y te estás dando cuenta que el autor lo que quiere es precisamente ridiculizar, ¿no? O ponerse en contra de lo que las palabras dicen. Es decir, tu lector estás viendo cómo esto que dice el protagonista, que lo está contando y que lo está contando sinceramente, es justamente lo contrario de que el autor. Pienso en eso de la ironía. Hay frases en la página 45, dice que me llamen si quieren idealista y soñador, pero creo firmemente que tarde o temprano, algún día, también encontraremos sitio para esas horas en la fórmula general. Alguna vez se incluirá la totalidad de los 86.400 segundos del día en las tablas de la ley. Es decir, que solo hay un momento de asueto personal y dice, me llamaréis romántico o idealista, pero eso también. Pensad, por ejemplo, cuando habla de las máquinas, el movimiento de las máquinas lo está llamando el ballet. Es un ballet. Entonces él está diciendo que esas máquinas funcionan como un ballet. Pensad la ironía de cuando habla de las épocas en las que la vida sexual era libre. Es decir, dice que ¿acaso no es un absurdo que el Estado, osaba llamarse Estado, pudiera tolerar la vida sexual sin control alguno? Cualquiera que le viniese en gana, cuando y cuando quisiera. Era algo absolutamente anticientífico, como las fieras, y como tales a ciegas engendraban hijos. Bueno, y lo del ballet, me parece una página estupenda. Cada mañana, con la precisión de 6 ruedas, nosotros, millones, nos levantábamos al unísono a la misma hora y en el mismo instante. Millones empezamos y terminamos de trabajar al unísono a la misma hora, y fusionándonos en un único cuerpo de millones de manos, en el instante designado por las tablas de la ley, nos llevamos la cuchara a la boca al mismo tiempo, salimos a pasear y vamos al auditorio, a la sala de los ejercicios de Taylor, y nos vamos a dormir. Bueno, venga, más cositas. El tema, por ejemplo, de la libertad y la felicidad, cuando dice el estado ideal de no libertad, ¿no? Aquellos tiempos en que la gente todavía vivía en libertad, es decir, en un estado de organización salvaje. Hay incluso, fijaos, el imperialismo, ¿qué es la nave integral? La nave integral es un aparato que va a llevar la civilización, a esos pueblos atrasados. Dice tenéis por delante una hazaña, en la página, el principio, el gran benefactor o el bienhechor, según las traducciones, tenéis por delante una hazaña aún más gloriosa: integrar la ecuación infinita del universo en el vítreo eléctrico ignóvono integral. Tenéis por delante la tarea de someter al benefactor yugo de la razón a los ignotos seres que habitan en otros planetas y que tal vez todavía se encuentran en estado de salvaje libertad. Si no comprende que les llevamos la felicidad matemáticamente infalible, nuestro deber es obligarles a ser felices. Pero antes que las
armas, problemas. Oye, perdón, eso no es lo que estamos diciendo nosotros cuando invadimos Afganistán o Irak o etcétera, etcétera. Tenemos la obligación de que ellos sean felices, de que sean demócratas como somos en Occidente. Con perdón. Es para provocaros. Hay ya dos... Hay dos manos, Concha y dos, Reyes. venga, Reyes y luego Concha. Yo quería hacerle una pregunta a Lola. Es simplemente, si todas las distopías son ciencia ficción, porque has dicho que la distopía plantea un mundo peor y la utopía plantea un mundo mejor. Entonces, cuando se plantea un mundo peor sin necesidad de ciencia ficción, ¿qué es? Bueno, sí, vale. Me alegro de que me hagas esta pregunta, porque lo distópico es un poco como el terror, que tiene puntos en común, claro. O sea, no siempre se da en la ciencia ficción, se puede dar un poco en cualquier género. Es que se ha extendido mucho lo distópico, ahora está muy de moda. Claro, el problema es cuando se presenta una sociedad en la que no aparece nada científico ni tecnológico. Entonces, se habla incluso de literatura especulativa. Pero bueno, os voy a poner un ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que es una distopía, pero es muy difícil calificarla como ciencia ficción, porque realmente no hay nada ahí científico ni tecnológico, es una situación que aparece y no se explica. Entonces, la única respuesta que te puedo dar ahí es que lo distópico se ha extendido mucho. Era un poco lo que comentaba, se ha puesto de moda. Cuando algo se pone de moda, todo el mundo lo escribe o hace películas porque ve que es lo que vende, que es lo comercial. El capitalismo es capaz de asimilar cualquier cosa, pero ya no solamente es el capitalismo, es que, claro, la persona que escribe o que hace una película quiere a ver lo que realmente pueda leer o interesar a la gente o venderse. Entonces se pone todo el mundo a escribir eso. Si es historias de vampiros, pues de vampiros. Si son de zombies, si son distopías, distopías. Hasta el punto de que saturan, porque pierden verdaderamente el potencial crítico. Entonces, sí, hay distopías que pueden estar en novelas completamente historias, vamos, ficciones completamente realistas o de lo mágico, o difícilmente clasificables como ciencia ficción, como es el caso de Saramago, ¿no? Que es el ensayo sobre la ceguera. Pero cuando es ciencia ficción es cuando ya sí que suele haber algún elemento científico-tecnológico, y sobre todo cuando se dibuja prácticamente, o hay un apocalipsis, un posapocalipsis, o se dibuja una sociedad entera de manera más rigurosa o compleja, como es estos casos de estas distopías de tipo social. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí, muy bien, gracias, Lola. Sí. Carmen, Concha Álvaro. A mí me ha extrañado, no soy lectora en absoluto de ciencia ficción, con lo cual tengo ahí un hándicap, pero me ha extrañado bastante cómo este personaje tiene tantos incumplimientos digamos, a las normas de esa comunidad, porque va haciendo lo que le da la gana dentro de un orden en cuanto se enamora, y el amor también como ruptura de toda esa ideología transmitida y asumida por el personaje. Entonces hace un poquito lo que le da la gana hasta que ya las cosas se ponen muy negras y ya hay una... Eso me ha extrañado mucho. No sé cómo explicármelo dentro de ese mundo tan regulado y tan eso, que salen todos, que todos comen la cuchara al mismo momento y que se ve... Bueno, en fin, me ha extrañado. Pues yo creo que esto es una ficción. En una ficción tiene que haber un conflicto, es decir, en cualquier narración. Las narraciones, como ya se cuenta esa anécdota, los cuentos infantiles se acaban cuando se casan y termina. Y se casaron y fueron felices y comieron perdices. La felicidad no interesa contarla, solo se cuenta situaciones de conflictos y acaba cuando se acaba el conflicto, bien porque el conflicto se haya perdido, se haya ganado, pero en cuanto el conflicto deja de existir,
dejamos de interesarnos por las novelas. Entonces, yo creo que aquí, lógicamente, este personaje tendría que haber sido descubierto antes. Pero ha sido descubierto, ha sido descubierto, el benefactor le llama, es sospechoso. Pero a mí lo que sí que me interesa, y yo también tengo un poco lejanas la de Bradbury, la de Huxley y la de Orwell, pero sí que recuerdo que en Fahrenheit también me parece que es una mujer la que se acerca al protagonista y es la que le va llevando a ese otro mundo de aprenderse las lecturas de los libros. Entonces, aquí justamente el amor, que es algo que está prohibido, está el sentimiento está prohibido, pues fijaos que cuando acaba la novela, acaba cuando a él se somete voluntariamente a que le desaparezca la fantasía o la imaginación, según las traducciones, unos dicen la fantasía, otras traducciones de él dicen la imaginación, pero el amor no está prohibido, está regulado, y cuando se sale de la regulación ya es prohibido. Entonces, justamente, lo que yo creo que él quiere reivindicar es como el amor desordenado es lo único que le va a permitir a él justamente salirse de sí mismo. Pero sí, si una sociedad tan controlada le tenía que haber controlado antes. Pero entonces, si le controlan antes, por así decirlo, no hay novela. Si le cogen a la primera, pues no tenemos novela. Yo cuando mis nietos tienen algo de miedo, creen que el chico o la niña va a morir, ya digo, no te preocupes, que todavía hay mucho tiempo de película. Luego todavía no va a morir, o todavía no le van a coger. Pero es un artificio para que haya historia. Pepe, me parece que Joaquín Fiesta y Carlos Segarra, ¿no? Y Joaquín levantó la mano. ¿Y quién? Joaquín. Joaquín, pues eso, Joaquín y Carlos. Venga, Joaquín. El altavoz. Sí, ya. Bueno, vamos a ver. Mi problema es que a mí el estilo literario no me ha gustado, no he simpatizado en ningún momento con ese estilo y en consecuencia, pues el contenido sí está bien como distopía y tal, pero como permanentemente me estaba perturbando el estilo, pues la verdad es que no he disfrutado con la novela. Pero he pensado que quizás es culpa mía, es no entender el momento en el que este libro se escribe, ¿no? Son los primeros decenios del siglo XX, donde los estilos es precisamente lo que cambia todo, en la pintura, en la música y entiendo que también en la literatura, ¿no? Es precisamente el estilo, es distinta forma de interpretar la realidad, los sentimientos, el papel del artista, etcétera, etcétera. Y claro, entroncando en ese marco esta novela, pues tiene sentido, ¿eh? Es la música decafónica, no sé, tantas cosas que aparecen en los primeros decenios del siglo XX, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, me ha parecido una novela muy valiente, escrita dentro o fuera de la Unión Soviética, pero dirigida en unos momentos, pues para unos muy ilusionantes del devenir político, para otros, pues desde el exilio menos ilusionante, ¿no? En todo caso, me ha parecido, no sé, porque es que es casi llamar al pan pan y al vino vino, ¿no? Eso por otra parte. Y por último, yo no sé si hoy en día nosotros, los que estamos aquí y los que no estamos, somos un poco distópicos, ¿no? En el sentido de que, bueno, no nos dedicamos, la mayoría supongo, a la literatura y a escribirlo, pero lo cierto es que en qué conversación nos sale
pues que la juventud está toda atada al móvil, que los medios, que la comunicación a base de ser tan rápida y tan digamos, tan incisiva, pues ha perdido, ha dejado de ser comunicación. Digamos que las nuevas redes que salen y tal, pues el objetivo es contar todo lo que uno piensa o todo lo que uno quiere decir en 3 sílabas o en 3 palabras. Y bueno, todo eso, pues yo creo que en más de una conversación entre nosotros saldría a dónde va este mundo, ¿no? Y es probable que muchos de nosotros tengamos una visión más bien distópica que utópica, viendo lo que vemos en las generaciones, en la generación que nos sigue, ¿no? Bueno, pues y en ese sentido, pues bueno, está bien hablar de una distopía a principios del siglo XX, sabiendo además lo que ha venido después y cómo ha terminado todo eso, pero insisto, creo que los que tenemos ya cierta edad vivimos un poco de imaginarnos distopías. No somos capaces de escribir novelas sobre ello, pero somos un poco distópicos todos. Carlos, y antes de dar la palabra a Fernando, yo quiero hablar un poco sobre el estilo, puesto que yo creo que es una de las claves de esta novela. Carlos Segarra. Yo quería comentar un poco siguiendo en la línea de lo que tú apuntabas hace un momento. Es evidente que este protagonista, o sea, este número, como él lo llama, va produciendo, se va cuestionando una serie de cosas y va produciéndose en él una evolución donde empieza a cuestionar el sistema. De hecho, en algún momento determinado, aparte de por la relación que tiene con I, que la quiere potenciar, se va saliendo un poco de ese sistema, aunque el control impide que se salga demasiado. Cuando parece que eso va a ser así, resulta que parece que hay como un movimiento grande que parece que va a traer el fin de eso y él toma partido por mantener el sistema. O sea, a mí la impresión que me da esta novela es que es muy pesimista. Es el sistema establecido, no se puede cambiar. Yo no sé si fue a consecuencia de su situación en la Unión Soviética, cuando ve que él hace una serie de cosas, no lo puede hacer y se va del país, ¿no? Entonces mi impresión es una novela muy pesimista donde entra un sistema o te alías al sistema o no tienes alternativa. Esa sería mi opinión, ¿no? Muy bien, Carlos, sí. Antes voy a hablar un poco del estilo. Vamos a ver. Tiene razón Joaquín. Una de las características de la literatura de vanguardia, y no podemos olvidar que en la Unión Soviética en aquella época hay un arte de vanguardia en cine, Rudovkin, Bertov, Eisenstein. Hay una pintura de vanguardia extraordinaria, hay una música de vanguardia, Prokofiev, Stravinsky, sobre todo Sostakovich. Si visteis aquella exposición, las portadas son extraordinarias. Es decir, hay un arte muy de vanguardia. Y el arte de vanguardia se caracteriza fundamentalmente en todas las artes por el antirromanticismo y antisentimentalismo. Por eso nunca el arte de vanguardia gustó a las masas. El arte de vanguardia nunca fue popular. Y por eso a Sostakovich, cuando le dice Stalin, hazme una sinfonía de Leningrado, Stalin se marcha, porque dice, pues yo no quiero esto, yo quiero pom, 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 pom. Y el otro no lo hace. Entonces, ellos deliberadamente rompen, pero vayamos a la pintura, vayamos al cubismo, vayamos al futurismo. Es decir, es un arte frío, deliberadamente antisentimental. Pero incluso fijaos, aunque podría decir, qué contradicción, porque es el amor el que le hace cambiar al personaje, pero sin embargo,
y es un amor apasionado, pero es frío. No sé si os dais cuenta, él quiere estar en su regazo, pero es frío, no hay una explosión de sentimentalidad deliberadamente. Pero en el caso de este hombre, es que además este es un matemático, es un científico, y lo que quiere hablar es en el lenguaje casi matemático. Incluso yo hay veces que me perdía, pero porque yo no sé matemáticas, pero es un lenguaje deliberadamente frío como son las matemáticas. En ese sentido, claro, difícilmente entras en ello. O sea, difícilmente frente a otras novelas que hemos leído que están llenas de sentimentalidad, de fuerza, de tragedia humana, aquí es todo de una gran frialdad, pero es deliberado. Después, entonces podemos decir, sí, pero a mí eso no me gusta, no me interesa, tenemos ese derecho. Pero curiosa, tengo, por ejemplo, en la página 37 y 41, tengo un par de frases. Dice, por ejemplo, en la página 37, dice, pues bien, al igual que esta mañana en el hangar, volví a verlo todo como si justo en este momento fuese la primera vez en mi vida que lo veía. 2 puntos. Las inalterables calles rectas, el reflejo de los cristales sobre la calzada, los divinos paralelepípedos, los epítetos, los divinos paralelepípedos de las viviendas transparentes, la armonía cuadrada de las hileras de gente gris azulada. Es decir, es un lenguaje frío y automático, matemático. En la página, por ejemplo, 41, sí. Aquella mujer me produjo una impresión igual de desagradable que un miembro irracional e indivisible introducido de manera fortuita en una ecuación. Es decir, que eso es algo que él cree porque cree. ¿Pero por qué lo cree? Porque cree que ese es el tratamiento necesario para una sociedad que está deshumanizada. Es decir, sería una contradicción que en una sociedad súper fría y deshumanizada usáramos un lenguaje de nuestra sociedad. Es decir, eso sería absolutamente contradictorio, incomprensible. Pero decía que esta novela tiene muchos elementos de esa vanguardia. Vosotros recordáis El perro andaluz, como en el perro, y algunas imágenes de Magritte y de Dalí, en que las caras se desaparecen. Fijaos en la página 177 de mi libro, es el principio de la anotación 23. Bueno, esta no es la que yo quería, pero 2 son. En la anotación 23. Fijaos si no es una imagen surrealista que podría estar en películas de Buñuel, por ejemplo. Embriagado, porque es muy curioso, porque es que ha llegado la primavera, y la primavera también a ellos les altera, pero mirad de qué manera. Embriagado de beatitud, bajé porque hay flores y etcétera, ¿no? Porque es el día que ocurre hoy precisamente cada 1000 años. Le toca ese día. Dice, embriagado de beatitud, bajé corriendo las escaleras para ir a ver a la portera. Rápidamente, sin hacer ruido, noté que a mi alrededor los brotes milenarios se abrían, floreciendo sillones, zapatillas, placas doradas, bombillas, los oscuros e impenetrables ojos de alguien, los barrotes tallados de las barandillas, un pañuelo caído sobre los peldaños, la mesita de la portera y encima de esta las mejillas parduzcas y con lunares de yu. Todo era nuevo, excepcional, delicado, de color rosado y espectro lozano. Es decir, es una imagen surrealista. Lo que está floreciendo son los sillones, las placas doradas, las zapatillas, los impenetrables ojos de alguien, los barrotes tallados de la barandilla. Bueno, eso es horrible, pero en la página 283, yo es que recordé películas. La página 80 es en la anotación 38,
fijaos cómo está cambiando el rostro de la mujer según va hablando. Dicen, le dice ella a él y le dice al D, dicen que ayer estuviste con el factor. ¿Es esto verdad? Sí, es cierto. Entonces abrió los ojos de par en par y pude contemplar con disfrute lo rápido que su rostro palideció, se diluyó y desapareció hasta quedar solamente los ojos. Lo relata todo y dice, su cara apareció gradualmente, igual que una fotografía durante su proceso de revelado. Surgieron sus mejillas, su blanca hilera de dientes, sus labios, y se incorporó y se acercó. Es decir, cómo nos está contando como en las películas de Buñuel, con aquellas películas surrealistas, cómo lo que él está contando le está afectando, y nosotros diríamos nosotros, y entonces ella se contrajo, sus ojos se contrayeron en un gesto de dolor y las manos diríamos cosas así, pero eso va en contra de la estética que él quiere, y entonces nos hace esa imagen. La cara desaparece, y luego poco a poco va volviendo. Bueno, en ese sentido, la novela es difícil, es árida, como en general es árido la música del siglo XX, como es árido para mucha gente la pintura, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que yo como lector tengo derecho a que unas cosas me gusten y otras cosas no me gusten. Fernando, y luego Ana Cañas. Hola, buenos días. Bueno, yo, incidiendo en el tema del lenguaje que utiliza, realmente este hombre es un matemático, es un ingeniero naval. Este se marcha de Rusia por encargo, digamos, de los zares todavía, no había producido la revolución, para construir un buque de guerra, el Alexander Nevsky. Entonces, parece ser que todos los números que se utilizan en el libro, D503 y 330 o 090U, eran los planos y especificaciones de lo que construyó o de lo que confeccionó allí en el Reino Unido. Entonces, la duda que yo tengo es la siguiente. Como el personaje principal, el D503, es el que se rebela contra ese mundo mecanicista, totalitario, en donde incluso hasta se señalan que tiene que hacerse 50 masticaciones para poder, digamos, digerir bien el alimento, ¿no? Entonces, pienso si el D503 que realmente aparece en el libro es Zamiatín. Es el personaje de Zamiatín. Es Zamiatín el que se está rebelando contra ese mundo totalitario que está describiendo y que está viendo venir, teniendo en cuenta que tiene la gran ventaja, mejor dicho, y el gran mérito de que lo está escribiendo en 1920. En 1920 todavía no se ha desarrollado toda la maquinaria aplastante de Lenin y después de Stalin, por supuesto, sino que está empezando o está en ese momento la famosa guerra entre los rusos blancos y los bolcheviques. O sea, y él se anticipa a todo eso. Entonces, a mí lo que me gusta dentro de lo intrincado que es el libro, pero sí me gusta, digamos, toda su aplicación matemática que va haciendo en diversas partes del libro. Y yo en el texto que tengo, por ejemplo, hay un párrafo que no me resisto a leer. Dice, imagínese dos platillos de una balanza. En una los gramos, en la otra una tonelada. En una yo, en la otra nosotros, el Estado único. Dice, no es evidente que suponer que yo pueda tener derechos sobre el Estado único y que un gramo pueda equivaler a una tonelada es lo mismo. Por lo tanto, la tonelada es el derecho, el gramo es el deber. El único método para pasar de la parte ínfima a la magnitud es olvidar que uno es un gramo y sentirse como una millonésima parte de la tonelada. Es decir, la total, digamos, desaparición, digamos, del individuo. Y después, me gusta de todo este relato el que han desaparecido, en toda la obra desaparecen los nombres y apellidos. Y entonces en su lugar aparecen números, que lo que indica es igualdad y también deshumanización. O sea, que es lo que quería decir. A mí, en ese sentido, sí me ha gustado el reflejo de su personalidad como científico, como matemático, en todo el libro. Ana Cañas. No, el altavoz, Ana, el altavoz.
que he tenido que dejar un momento esto porque tenía que hacer una cosa y no sé si se ha hablado de la relación que hace con el cristianismo. Y a mí me ha impactado mucho, porque realmente cuando los cristianos no tenían, en tiempo de la Inquisición, que ellos eran el poder y absoluto, se parecía bastante a esto. Y entonces en la página 174 hace un comentario, dice: nosotros seguimos caminando como si fuéramos un cuerpo con millones de cabezas y cada uno de nosotros reflejaba la misma humildad y alegría con la que probablemente moran las moléculas, los átomos y los fagocitos. Esto es algo que en el mundo antiguo comprendían los cristianos, nuestros únicos, aunque muy imperfectos predecesores. La humildad es una virtud y el orgullo un vicio. Nosotros, en mayúsculas, en subrayado, procede de Dios y yo del diablo. Es que, y además lo hace varias referencias a lo mismo, que no sé si se ha comentado, como digo, que me he tenido que salir un momento, a lo mejor lo habéis comentado y lo siento si me repito. Pero a mí me ha impresionado mucho porque cualquier religión, no es la católica, te vas a los musulmanes, cuando tienen el poder absoluto, la gente está absolutamente, se parece mucho a esto, a las dictaduras en general, vamos. Pero ideológica es mucho más grave todavía, ¿no? Sí. Efectivamente, esta es una de los elementos muy importantes en la novela, las referencias a la religión constantes. Ahí se cita a Yahvé, esa frase que has dicho tú. Indudablemente aquí lo que pasa es que, por así decirlo, Dios es el Estado. Eso es. Eso es. Eso es el Estado. El Estado es la versión moderna de la Iglesia en su más estricta organización de prohibiciones, etc. Y el representante del Estado es el benefactor, como es la Iglesia. Sí, a mí me parece muy interesante todas las reflexiones que hace sobre la Iglesia y comparando lo antiguo y lo moderno. Y el diablo, o sea, el diablo tiene mucha importancia en la novela. Él es el diablo o a veces está siendo el diablo. Como otra de las cosas... ¿Cómo llamaban a los que se oponían a eso? Tenían un nombre de diablo, que no me acuerdo ahora mismo. Mefis, la organización se llama Mefis. Eso es. Mefis por Mefistófeles, evidentemente. Justamente, por eso. Por ahí, evidentemente. Respondiendo a Fernando, yo sí que creo que hasta cierto punto Zamiatin es entre las cosas, los dos son constructores, uno de un barco y el otro del constructor literal. A mí sí que me parece, bueno, pues que hay ese punto de apoyo, de referencia. Más. Fernando, por favor, si puedes, baja la mano, gracias. Salvo que quieras hablar. Salvo que quieras hablar, por supuesto. Antonio, parece que has levantado la mano. Sí, pero digo, como me he ausentado un momento, no sé si habéis abordado el prólogo. Por lo menos de la edición que yo tengo, que es la edición Akal. Esa es la que yo tengo también. En ese prólogo, que yo ahora ya más de un mes que lo leí, el prologuista, quien es el traductor del lado del ruso al español, y que por lo visto es una persona eminente en el mundo del eslavismo en España, que no hay muchos, compara la descripción del mundo futuro que hace Zamiatin con lo que él llama no sé cómo le llama, con la globalización actual. Y prácticamente hace un paralelo. Entonces eso a mí me chocó mucho cuando lo leí, porque vamos, lo de la globalización pues es todo un debate de que se puede hablar y se puede opinar lo que se quiera, pero en fin, compararlo con lo que cuenta Zamiatin en su novela. Y es curioso, me comentaba el otro día, o comentaba con José Manuel ayer o anteayer, en una de las referencias que José Manuel nos ha enviado, una de las reseñas sobre la novela,
pues hay también un comentario de ese tipo, ¿no? De que es un comentario excesivo. O sea, el prologuista no nos cuenta solamente lo que cuenta Zamiatín, o nos resume lo que cuenta Zamiatín, sino que da una opinión totalmente personal sobre el mundo en que vivimos comparado con el mundo que describe Zamiatín. No sé si los demás habéis sentido lo mismo que yo. Sí, hombre, indudablemente esta novela y sobre todo lo que supuso su inmediata seguidora, que era 1984, y de un autor como Orwell, que también escribe Rebelión en la Granja, y que ha venido a España y más o menos comunista en general, y vuelve anticomunista feroz, y entonces en Occidente se han tomado Rebelión en la Granja y 1984 como sátiras anti-estalinistas, y como hay muchos precedentes temáticos de 1984 en esta novela, y como Zamiatín no pudo publicar esta novela en la URSS porque se la prohibieron y se tuvo que marchar, etcétera, pues, por así decirlo, este tendría que apagar tendría que apagar esa persona que está hablando, tendría que apagar. Hay alguien que sigue hablando, pero bueno, que entonces... A ver si lo encuentro. Debe ser Andrés Ruiz Merino, me pega a mí. Es Andrés Ruiz Merino el que está hablando. Andrés, por favor, Andrés, ¿podías apagar el altavoz? No, Andrés no lo apaga. No lo localizo, perdón. Ya está. Gracias. Entonces, esta novela, pues, en principio, pues esta es una crítica al estalinismo, en una época en la que todavía Stalin no mandaba, todavía mandaba Lenin, que a lo mejor precisamente por eso Stalin le perdonó la vida, porque en último caso sabía que no era él el gran benefactor parodiado, sino que el que era parodiado era Lenin, y por eso a lo mejor le dejó marchar y no le mandó al Gulag. Pero yo creo que el prologuista de aquí, de manera, a mi juicio, no correcta, pues intenta quitarle lo que puede tener de antiestalinismo la novela, y sí decir lo que en el mundo de la globalización hoy estamos llamados, y eso es la experiencia que todos tenemos, el control que hoy tenemos, pues es evidente. Cuando tú vas a sacar un billete, resulta que durante una semana por todos los lados te llegan noticias de esa ciudad, esas historias de que te dicen que estás malo y que tienes esto porque fuiste a tal médico tal día. O sea, estamos controlados. Lo que pasa es que y ahí es donde iba la crítica a ese prólogo, el control que hoy tiene la sociedad con nosotros es un control, podríamos decir, más blando que el control que había en esa sociedad, pero que hoy hay un control blando o más sutil, es decir, ¿qué estamos leyendo, por ejemplo, todos los días? Yo no veo los telediarios, pero leo El País habitualmente. ¿Qué estamos leyendo sino una preparación para una guerra con motivo de Ucrania? Nos están llevando a ello, como llevaron a la guerra de Irak. Bueno, yo no sé si es comparable la utilización de los medios de comunicación con lo que aquí se hace. Yo creo que no, pero bueno, eso era un poco el tema de ese prólogo, en el que quiere decir, bueno, pues no solo en el estalinismo se nos lavaba la conciencia o el cerebro, también se nos está lavando. Pero lo que sí que es claro es que cuando vosotros vais
y estáis hablando con personas de vuestras familias o de vuestras amistades que no están tan politizados como solemos estar nosotros, pues tienen unas ideas que a nosotros nos parecen peregrinas, pero simplemente es lo que han leído, lo que han oído y están convencidos, coño, de que había que tenían armas de destrucción masiva en Saddam Hussein. Y es que era tan evidente que nosotros decíamos que no porque éramos unos rojos, pero era evidente. O sea, en fin, yo no digo más que esto. Lola. Sí. Bueno, es que a mí también me llamó la atención lo del prólogo, lo de la globalización, porque evidentemente, independientemente de que el poder siempre quiere controlar e imponerse y que hay un mogollón de mecanismos de control y del miedo a la tecnología y a lo nuevo, que siempre, que eso es una de las cosas más frecuentes en la ciencia ficción, el miedo a la tecnología, pero el mundo de ahora es distinto del de principios del siglo XX y evidentemente estamos en un mundo mucho más capitalista, mucho más de mercado, pero lo que yo comenté al principio y me parece interesante volver a ello, la distopía tiene una ventaja, por ejemplo, nosotros como no la, o sea, la asociamos a Rusia, vamos, no al estalinismo, sino a la Rusia soviética o postrevolucionaria, pero podría valer para cualquier totalitarismo. Esa es una ventaja de la ciencia ficción, que como lo saca del realismo, de lo concreto, del referente concreto, vale para, en abstracto, para cualquier situación totalitaria. El problema de la evolución de lo distópico y sobre todo de la realidad actual, y tiene que ver también con el tema del lenguaje que habéis comentado, es que ahora todo nos parece distópico. O sea, tú miras mal a alguien y ya eres un nazi. O sea, y lo digo exagerado, pero es que no es así. Tú ves en las redes y todo el mundo se siente perseguido, se siente víctima del nazismo, del totalitarismo, de tal. Y eso es también una perversión. Y la ciencia ficción tiene que seguir trabajando y la literatura demostrar lo que verdaderamente es una dictadura y lo que verdaderamente es represión. Y que no consintamos que la ultraderecha hable como si estuviera viviendo en un totalitarismo y estuviera reprimida cuando muchas veces la agresión la está haciendo ella. Pongamos el caso de la Iglesia ahora con el tema de los abusos y están yendo de víctimas. Ese mundo actual de victimismo, que muchas veces tiene que ver con una situación privilegiada, es una adulteración de lo distópico que se da porque en realidad pues casi todo tiende a masificarse, a adulterarse y como a devaluarse, a perder su potencial. Nada más, pero eso. Gracias. Bueno, pues no sé, estamos llegando ya. Muy bien, Andrés. Andrés, te vamos a reñir, ¿eh? Ahora te dejamos hablar. No, ahora sí que tienes que abrir el micrófono y no antes. Ahora abre el micrófono y no antes, que lo tenías hablando y nos hemos enterado de todo. Que no te oí. Bueno, ahora no, ahora sí, ahora está bien, sí. Bueno, he llegado tarde al asunto porque he tenido unos asuntos que tratar. Y bueno, yo la primera impresión que yo he sacado es, por cierto, tengo una traducción que es bastante mala, confieso que lo he bajado de internet. Y bueno, creo que es mala, sobre todo en lo que al tratamiento de los asuntos matemáticos. En fin, habla de la raíz del número -1, que ya sabemos los que hemos hecho ciencias que se trata de los números complejos. Y bueno, el traductor, en lugar de hablar de raíces imaginarias, habla de raíces irracionales. En fin, habla de integrales desde el 0 al infinito. Bueno, habla de muchas cosas en matemáticas que realmente, ya digo, es difícil imaginar lo que quiere decir. Yo he llegado a un momento en que he leído algunas partes de la novela en diagonal. Me parecía un discurso que me podía saltar y que no me añadía nada. Para mí era pues algo, en fin, paja. Me parece que la novela, es una persona, este Zamiatin, absolutamente desencantado, claro, de la vida en Rusia. Habla de la libertad es la fuente del mal. Llega a decir que la única forma de preservar al hombre
del crimen es salvaguardarlo de la libertad. En fin, creo que es muy, muy fuerte, y yo no sé si esto sería suficiente para que Stalin se lo hubiera cargado, porque realmente la idea que proyecta es que el mundo futuro va a ser el final al que conducirá el comunismo de Stalin, llevado a sus últimas consecuencias. Bueno, a mí, ya digo, la idea de que hay que suprimir absolutamente todo sentimentalismo, pues está clara. La uniformidad va a ser brutal. Dice que la poesía, gracias a Dios, no es ya un sollozo dulzón del ruiseñor. En fin, yo sé que la traducción es mala y que seguramente tenía que haberme comprado la de Cátedra, pero verdaderamente, vamos, me ha parecido, en fin, que se podía decir las cosas en mucho menos tiempo, y que lo único que creo que está bien reseñado es que el amor que siente por esta mujer, por I, en fin, entabla una lucha brutal con su deseo de que haya una uniformidad, como por ejemplo cuando dice que las leyes famosas en algún momento, y lo dice con orgullo, tendrán que abarcar los 86.400 segundos del día, incluso los tiempos de asueto. Bueno, pues eso es todo. A mí me han gustado mucho todas las anteriores novelas, y a esta, ya digo, le he encontrado que no me ha seducido. Algunos aspectos sí, desde luego, pero en general, pues siento decir que, en fin, la he leído y la he terminado porque había que terminarlo. Y bueno, pues el gusanillo de ver cómo terminaba aquello. Ya sabía que le iba a denunciar ahí, porque desde el principio dice tenía que ir, tenía que haber ido ayer, no he ido, lo va dejando, y eso está bien hecho, eso está bien descrito. Pero bueno, por lo demás, bueno, es una, no digo de tantas porque no tenemos más que la de Aldous Huxley y la de Orwell. En todo caso me ha gustado menos, aunque sea un antecedente, sea una, como dicen ahora, una precuela de lo otro. Pues bueno, en fin, creo que por mucho éxito que haya tenido me parece una obra menor. Y desde luego la interpretación de las matemáticas, no sé si era matemático Zamiatin, algo habría estudiado, pero en fin, es muy osado en la cantidad de metáforas matemáticas que hace, que yo no he visto por ninguna parte. Y eso es todo. Gracias, Andrés. Bien, bueno, pues si os parece, vamos cerrando. La opinión de Andrés, yo no la comparto, no la comparto globalmente, es decir, me parece que todos tenemos derecho a que nos guste. En fin, me parece muy osado decir que es una novela menor cuando está en la base de tantas cosas que se han hecho después. Y yo creo que casi todo, es que mira, recuerdo todavía cuando has dicho algo recuerdo, hay un verso de un vanguardista americano que cuando están contra el modernismo a principios del siglo dice: tuércele el cuello al cisne de no sé qué, de plumas, no sé qué. Es que es deliberadamente, es decir, el antisentimentalismo y la frialdad es algo que ellos buscaban, y que además es que en este caso, o sea, lo que yo quiero decir es que en la literatura y en el arte, de alguna manera, las formas tenemos que, sin darnos cuenta, tenemos que entender que la forma en la que se presenta algo nos lo está diciendo. Es decir, perdonad una cosa tan elemental, si yo quiero pintar una escena de dolor porque alguien se ha muerto, etcétera, en un cuadro, yo no voy a pintar rojos y amarillos y azules, yo voy a pintar negros y oscuros y luces. ¿Por qué? Porque yo automáticamente asocio esos colores tristes, neutros, con algo que nos dé alegría, mientras que el rojo, el azul o los verdes fuertes son alegría. Entonces,
como este señor está viviendo en una sociedad en la que han conseguido librarse de los sentimientos, librarse de todo eso antiguo, el lenguaje tiene que ser así, porque es que ellos no sabían escribir de otra manera. O sea, en esa sociedad no se sabía escribir diciendo borbotón, sentimientos del corazón, porque si lo hiciera así, de alguna manera a lo mejor yo me puedo sentir más satisfecho, pero estaría traicionando. Es decir, nos está tratando como lectores adultos, no seamos lectores ingenuos. Sería falso que alguien que vive en una sociedad deshumanizada, es que le han hecho, fijaos que le han hecho lavados de cerebros de cientos de años. Fijaos que esa gran guerra de los 200 años solo se salvó el 2% de la humanidad, dice él. O sea, ellos son, y ese 2%, el resto quedó destruido, dicen allí, esos dos han sufrido un lavado de cerebro constante en el que ya no saben hacer otra cosa, no saben expresarse de otra manera. Si él se expresara con un lenguaje que nos gustara más, pues bueno, pues entonces, bueno, yo creo que sería una traición, sería una obra más fallida. Y, hombre, en cuanto a lo de las matemáticas, yo no sé exactamente la traducción. Andrés, este señor construía barcos, y barcos grandes, supongo que matemáticas sí que sabría. No sé si me quieres contestar. No, es que... no, perdona, yo he dicho que eso es muy osado en las metáforas matemáticas que pone. Yo algunas, bastantes no las he entendido. También digo que efectivamente es posible que sea debido al traductor, que os voy a decir cómo se llama. Se llama Juan Benusiglio y el prólogo es de un tal Julio Travieso Serrano. Por cierto, el prólogo está bien, es corto, no se mete en camisas de 11 varas y yo creo que hace un resumen de la novela muy acertado. Pero ya digo, la traducción que yo tengo del tal Benusiglio me parece penosa. Entonces, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Tenía que haberme leído la de Cátedra, claro está. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? La he leído con prisa, no tenía tiempo, me la bajé de internet, empecé a leerla y ya digo, vamos a ver, hay una cantidad de adjetivos que me parecen superfluos y que no dicen nada y tal, y por otro lado tiene muchos aciertos. Seguramente que es donde el traductor ha estado más acertado. Es la lucha del hombre, del famoso con el Estado, que es el Dios, que es el supremo, el benefactor, y luego su obligación de denunciar ahí, y esa lucha me parece muy bien llevada y tal. Y bueno, y las previsiones que hace para el futuro, pues me parecen brutales, claro. Ahora, la denuncia del sistema comunista y a lo que puede conducir, en último término, pues es brutal también, claro, como lo de Orwell y efectivamente El mundo feliz, que es distinto, claro. Sí. Así que nada, no es una crítica a la elección, es sobre todo a mi traducción y al abuso, yo creo, de las metáforas matemáticas que podría tener. Tengo aquí un ristre y digo, bueno, ¿qué quiere decir este hombre? Yo no lo entiendo. Habla de integrales, habla de raíces imaginarias, habla de, de las tablas de multiplicar, de los planos euclídicos, dice el traductor, no sabe qué es euclídeo. En fin, hay detalles que, ya digo, no es culpa seguramente del autor, sino mía por no haber leído la de Cátedra, ¿vale? Así que eso es todo, ¿no? Perdona, José Manuel, antes de que intervenga Lola, hay dos chats que verás, uno de Alberto Taborda y otro de Charo y Derek. Léelas, por favor. Dice... Léelas, por favor. Sí, espera que me ponga las gafas porque con estas gafas no lo puedo ver. Es cuestión de vista. Dice Alberto Taborda, teniendo en cuenta que está mediada por la traducción, me gustó mucho la novela y me pareció muy fuerte la anticipación. Después dice, Rubén Darío es el que dijo, tuércele el cuello al cisne, si no me equivoco. Eso dice Alberto. Y Charlie Derek, sigo leyendo pero ahora, durante muchos años las traducciones del
al español del ruso se hacían a partir de su versión inglesa o francesa. No sé si este será el caso. Vale. Un matiz solo a Taborda. No, justamente eso se lo hizo, ese poema se lo hizo un escritor mexicano cuyo nombre no recuerdo, precisamente contra la poesía de Rubén Darío, pero bueno, da lo mismo. Bueno, Lola. Sí, no, yo quería comentar lo que ha dicho Andrés, es que yo escucho la mayor parte de los libros por mi problema visual y escuché hace años una traducción de en la editorial Luis de Caral que era infumable, ¿eh? O sea, no había Dios que la entendiera. De hecho, la de Acal está mucho mejor, o sea que sí que puede ser perfectamente el tema de la traducción, porque al problema de que no es el original ruso, sino la de francés o inglés, se une que muchas traducciones de ciencia ficción, al ser un género que ha sido mucho tiempo marginal, lo hacía el editor, el primo, uno que tenía, alguien que sabía un poco inglés, y salían auténticas chapuzas, algunas con encanto, pero otras no. Entonces, eso es un problema que se ha dado mucho en la ciencia ficción. De hecho, nosotros, que a mí me parece una novela muy representativa e importante. Literariamente ya ahí no le veo yo, la verdad que tampoco, pero es importante en cuanto a todo lo que representó. Pero las traducciones, hasta hace muy poco, con la de Cátedra y la de Acal, no se han hecho unas traducciones un poco decentes. Entonces no había Dios que lo entendiera, la verdad. Nada más. Sí. No, y Andrés mismo sabe, tú que has traducido, me parece, a Víctor Hugo, ¿no? Sí. Pues cuando la gente dice, yo leí, pues yo he leído, y a lo mejor uno leyó Los Miserables, y Andrés lo sabe, capítulos enteros no existían. O sea, es muy, por desgracia, ahora se ha mejorado muchísimo, pero hasta ahora el tema de las traducciones ha sido siempre un... Y de hecho, pues cuando alguien tiene que decir algo, debería ir al original, porque ahora, hasta ahora ha habido mucho... Si puedo decir algo, yo recuerdo que decía Borges acerca del Quijote, que medio mundo ha leído el Quijote en traducciones de malas traducciones, pero que sin embargo la fuerza, el vigor del Quijote ha superado todos esos obstáculos que creo que esta novela no supera. Claro, no es comparable, evidentemente, pero ojo, cuando hay algo verdaderamente mollar, bueno, etcétera, supera los escollos de las malas traducciones incluso. En fin, no quiero defenderme más. Muy bien. Antes de cerrar y decir algo para el próximo libro, Pepe, tú que pillas a todos, ¿alguien levanta más la mano? No ha levantado nadie más la mano y el chat no dice nada. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, sobre todo a Lola. Bueno, y a vosotros, ha sido un placer. Siempre, siempre aprendo mucho de las opiniones, muchísimo. Nos tienes que enviarme a mí o a Concha ese listado, yo lo haré llegar. Mirad, el próximo libro que leemos es Si esto es un hombre, de Primo Levi. De cara a las traducciones, afortunadamente en este caso, casi las 2 o 3 que yo he visto están traducidas por la misma persona, Pilar Gómez Vedate, que es una poetisa, yo creo que fue la mujer de un poeta, de Ángel Crespo, que yo creo que esta es profesora de italiano, estoy seguro que es una buena traducción. Muchos tenéis ya el libro, pero los que no tengáis el libro, resulta que ahora en Austral por 9 euros se compra Si esto es un hombre, y por 12 euros se compra la trilogía completa. Bueno, pues en igualdad de condiciones, pues yo prefiero que a mí me da lo mismo, pero que os digo que por 9 euros compráis Si esto es un hombre, y por 12 euros la trilogía, que es Si esto es un hombre, otro que se llama La tregua y otro que se llama Los hundidos y los salvados. De La tregua hay una versión cinematográfica que no es muy buena. La tregua podría entenderse como la continuación de Si esto es un hombre. Es decir, La tregua es el viaje de vuelta
de los que estaban, de los Bueno, supervivientes sí, del es campo. esta, ¿no? ¿Eh? Es esta, la de Pilar Gómez Vedate. Yo tengo los 3 tomos, sí. Los 3 tomos. O sea Pero que ahora no, están, esta vez no me la bajo de internet, está claro. pero hay una edición de 600 páginas en un solo tomo. Y bueno, que muchas gracias a todos, que nos veremos dentro de un mes. Esta es la versión de los 3 tomos. Esa es la versión de los 3 tomos. Esas. Aquí hay tres tomos. No, pero aquí tienen los 3. Los 3 en un solo volumen. Ya. La de Austral. La de Austral. Bueno, bien. Esta pero está es la bien, misma, se ve bien. misma traducción. Sí. Es la misma Sí. traducción. Vale, Muchas vale. gracias a todos, que nos veamos tan guapos y tan sonrientes como estamos ahora. Pepe, dinos Claro. adiós. Gracias, bueno, hasta la vuelta. vale. Antes de Adiós. iros, cuando se grabe, que ahora lo va a grabar en cuanto cerremos, lo subiré, como todos he subido los anteriores, a YouTube. Vale. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós y gracias. Cuidados. Da gusto ver a la gente tan risueña, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Venga. Chao. Adiós, Andrés. Adiós. Adiós. Cierro. Gracias. Gracias. Gracias.